El 70% de nuestro planeta está cubierto por agua. Sin embargo, poseemos mapas más detallados de la superficie de Marte que de nuestros propios fondos marinos. Creemos conocer la superficie del océano, pero debajo de ella existe un mundo frío, aplastante y oscuro que apenas hemos comenzado a comprender. Un lugar donde navíos inmensos se desvanecen sin dejar rastro, donde ecos inexplicables resuenan en el abismo y donde la línea entre la realidad histórica y la pesadilla suele borrarse por completo. Hoy descenderemos por las aguas más oscuras de la historia marítima, desde fenómenos sonoros que desconcertaron a la ciencia hasta tragedias que décadas después siguen sin ofrecer respuestas. Bienvenidos a Crónicas del Umbral. 8. El Bloop, el eco del abismo. Nuestro descenso comienza no con una desaparición, sino con un sonido. En el verano de 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, detectó una señal de muy baja frecuencia a través de su red de micrófonos submarinos en el Pacífico Sur. Lo llamaron el Bloop. Era un sonido tan inmenso que fue captado por sensores separados por más de 5.000 kilómetros. Pero había un problema que desconcertó a los científicos. El perfil de audio se asemejaba al de una criatura biológica. Sin embargo, era docenas de veces más ruidoso que el llamado del animal más grande que jamás haya existido, la ballena azul. Durante años, la imaginación pública se desbordó. ¿Se trataba de un monstruo marino desconocido? La respuesta, confirmada años después, es un recordatorio del poder abrumador de la naturaleza. El Bloop no era un animal, sino la agonía del hielo. ¿Fue el sonido de un masivo terremoto de hielo o el resquebrajamiento de la plataforma de hielo antártica? Hoy sabemos qué lo causó. Pero escuchar ese eco sabiendo que la fuerza de la naturaleza puede generar un estruendo capaz de cruzar un océano entero, nos hace preguntarnos qué otras fuerzas titánicas operan en la oscuridad, lejos de nuestra mirada. Y mientras el hielo del sur genera ecos solitarios, existe un mar en el oriente que, según las historias, no se conforma con hacer ruido. Prefiere devorar todo lo que navega sobre él. 7. El Mar del Diablo, Japón. Conocido también como el Triángulo del Dragón, el Mar del Diablo es una región del Pacífico al sur de Japón. Durante siglos, los mitos locales hablaron de dragones submarinos que arrastraban las embarcaciones hacia las profundidades. Pero a mediados del siglo XX, la leyenda pareció cobrar vida. Entre 1952 y 1954, se reportó la desaparición de embarcaciones militares y pesqueras. El evento que cimentó el misterio fue el del Kaiyo Maru número 5, un buque de investigación japonés con 31 personas a bordo que desapareció sin dejar rastro en 1952. Investigadores paranormales y escritores construyeron sobre esto la idea de una zona maldita, una anomalía magnética similar al Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿qué dicen los hechos? Aquí es donde la historia toma un giro hacia lo geológico. El Kaiyo Maru no fue abducido por fuerzas sobrenaturales. Fue enviado a investigar el volcán submarino Myojin-sho. La explicación más respaldada por la ciencia es que el barco fue destruido por una violenta erupción volcánica submarina. El Mar del Diablo es, de hecho, una zona volcánica y sísmica extremadamente activa. No hay maldiciones aquí, solo el brutal e impredecible poder del lecho marino partiéndose en dos. Pero si un barco destruido por un volcán deja de existir, ¿qué ocurre con un barco que se niega a morir? A veces,
El verdadero misterio no es cómo desaparece un navío, sino cómo logra sobrevivir por su cuenta. 6. El SS Baichimo, el barco fantasma del Ártico. En octubre de 1931, el carguero de vapor SS Baichimo quedó atrapado en el hielo de la costa norte de Alaska. Tras una feroz tormenta de nieve, la tripulación, temiendo que el casco cediera ante la presión de los bloques de hielo, abandonó la nave y se refugió en la costa. Asumieron que el buque se hundiría. Pero cuando la tormenta pasó unos días después, el Baichimo ya no estaba. Creyeron que había naufragado, hasta que un cazador inuit lo avistó días más tarde a docenas de kilómetros de distancia. La compañía de la bahía de Hudson decidió que el barco estaba demasiado dañado para ser rescatado, y lo dejó a su suerte. Y aquí es donde la historia comienza a volverse extraña. El Baichimo no se hundió, navegó solo. Durante las siguientes décadas, exploradores, inuits y tripulaciones de otros barcos lo avistaron en distintas partes del Ártico, a veces incrustado en el hielo, a veces flotando pacíficamente. Algunos incluso lograron abordarlo, pero el clima extremo siempre les impidió remolcarlo. El último avistamiento registrado fue en 1969, 38 años después de haber sido abandonado. ¿Se hundió finalmente? ¿O sigue atrapado en algún bloque de hielo remoto? Hasta el día de hoy, los restos del Baichimo nunca han sido encontrados. Un barco fantasma que sobrevive décadas resulta inquietante. Pero un coloso moderno de acero, diseñado para soportarlo todo, que se desvanece en cuestión de minutos con toda su tripulación, nos enfrenta a una realidad mucho más aterradora. 5. El SS Edmund Fitzgerald. Aunque técnicamente no ocurrió en el océano salado, el hundimiento del SS Edmund Fitzgerald en el lago Superior posee la magnitud de las peores tragedias marítimas. Era noviembre de 1975. El Fitzgerald era un carguero masivo, considerado un orgullo de la ingeniería. Se enfrentó a una tormenta monstruosa, con vientos huracanados y olas de casi 11 metros. El capitán del Fitzgerald reportó por radio a otro barco cercano que estaban teniendo dificultades, pero que se mantenían a flote. Su última transmisión fue: «Nos mantenemos firmes». Minutos después, desaparecieron del radar. No hubo llamada de auxilio. No hubo botes salvavidas lanzados. El barco simplemente dejó de existir en la superficie. Los 29 miembros de la tripulación perecieron. Cuando los restos fueron hallados semanas después, a más de 160 metros de profundidad, el misterio solo creció. El barco estaba partido en dos. ¿Qué lo hundió tan rápido que nadie pudo enviar un SOS? ¿Fue una ola rebelde masiva? ¿El casco cedió repentinamente por el estrés? ¿Golpearon un bajío no mapeado? Las investigaciones oficiales apuntaron a la entrada de agua por las escotillas, pero muchos capitanes experimentados lo dudan. Casi 50 años después, la rapidez y violencia del naufragio del Fitzgerald sigue siendo uno de los mayores debates de la navegación moderna. La falta de un SOS en el Fitzgerald es un misterio de la física y el clima. Pero hay casos donde la llamada de auxilio sí se transmite, y el mensaje es tan macabro que ha generado una de las leyendas más oscuras del siglo XX. 4. El SS Ourang Medan. A finales de la década de 1940, múltiples barcos en el estrecho de Malaca supuestamente captaron una transmisión de código Morse escalofriante de un carguero holandés llamado SS Ourang Medan. El mensaje decía: «Todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos, tirados en el cuarto de mando y en el puente. Posiblemente toda la tripulación esté muerta». Luego de un silencio lleno de estática, llegó una última frase: «Yo muero».
La historia cuenta que cuando un barco estadounidense de rescate, el Silver Star, abordó el Hurrah Medan, encontraron a toda la tripulación muerta, sin heridas visibles, pero con los rostros congelados en expresiones de terror puro, mirando hacia el cielo. Antes de que pudieran remolcar el barco, un incendio estalló misteriosamente en las bodegas, forzando a los rescatistas a huir antes de que el buque explotara y se hundiera. Pero aquí debemos detenernos y trazar una línea dura entre los hechos y la ficción. ¿Qué sabemos realmente hoy? No existe ningún registro oficial del SS Hurrah Medan en el registro marítimo de Lloyd's. No hay documentos de su construcción ni registros de su tripulación. ¿Es todo un cuento de fantasmas inventado por la prensa de la época? Posiblemente. Sin embargo, existe una teoría mucho más oscura y terrenal. Algunos investigadores creen que el barco existió bajo otro nombre y transportaba armas químicas ilegales, como gas nervioso de la Segunda Guerra Mundial, que se filtraron, matando a la tripulación. El incendio habría sido la forma de ocultar el contrabando. Mito o conspiración encubierta, la leyenda del Hurrah Medan sigue navegando en las aguas de la incertidumbre. Las leyendas de barcos fantasma son aterradoras precisamente porque carecen de respuestas oficiales. Pero cuando miramos los archivos navales reales, encontramos desapariciones perfectamente documentadas que son igual de incomprensibles y con un costo humano trágicamente real. 3. El USS Cyclops. En marzo de 1918, el mundo estaba sumido en la Primera Guerra Mundial. El USS Cyclops, un masivo buque carbonero de la Marina de los Estados Unidos con más de 160 metros de eslora, zarpó de Brasil hacia Baltimore, cargado con miles de toneladas de mineral de manganeso. A bordo iban 306 personas, entre tripulantes y pasajeros. Hizo una parada en Barbados y zarpó el 4 de marzo. Esa fue la última vez que alguien lo vio. No hubo mensaje de auxilio, ni botes salvavidas recuperados, ni manchas de aceite, ni restos de madera. El buque simplemente se borró de la faz de la tierra, convirtiéndose en la mayor pérdida de vidas de la Marina de los Estados Unidos fuera de combate. Al ser tiempos de guerra, la primera teoría fue un ataque de un submarino alemán. Pero los registros alemanes de posguerra confirmaron que no había ningún submarino en esa zona. Investigaciones posteriores revelaron que el Cyclops tenía un motor dañado y estaba sobrecargado, lo que pudo haber provocado que el casco se partiera en dos durante una tormenta imprevista, hundiéndose en minutos de forma idéntica al Fitzgerald. A pesar de décadas de expediciones tecnológicas modernas y búsquedas submarinas, el coloso de acero y las 306 almas que llevaba a bordo siguen descansando en un lugar desconocido del lecho oceánico. El Cyclops fue tragado en absoluto silencio. Pero décadas después, otro navío de la Marina enfrentaría un destino en alta mar que fue violento, agonizante, y cuyo verdadero misterio revelaría la aterradora burocracia humana. 2. El USS Indianapolis. Julio de 1945. El crucero pesado, USS Indianapolis, acababa de completar una misión secreta crucial: entregar los componentes de la bomba atómica que caería sobre Hiroshima. Navegaba de regreso, sin escolta, por el mar de Filipinas. Poco después de la medianoche, 2 torpedos de un submarino japonés destrozaron su costado. El buque se hundió en apenas 12 minutos. De los 1.195 hombres a bordo, unos 300 se hundieron con la nave. Cerca de 900 quedaron a la deriva en el agua negra. Sabemos perfectamente cómo se hundió. El misterio que atormentó a los historiadores y a las familias durante décadas fue otro. ¿Cómo fue posible que la Marina de los Estados Unidos perdiera un crucero pesado
con 900 hombres en el agua durante 4 largos días sin que nadie iniciara una búsqueda, la cadena de mando, el secretismo de su misión y una serie de catastróficos errores de comunicación por radio se combinaron en una tormenta perfecta de negligencia oficial. Durante esos 4 días de abandono, los marineros enfrentaron deshidratación, locura por beber agua salada y uno de los peores ataques de tiburones registrados en la historia de la humanidad. Cuando finalmente fueron avistados por accidente por un avión de patrulla, solo 316 hombres seguían con vida. El Indianápolis no fue víctima de lo paranormal, sino de la brutalidad de la guerra y la falla humana, demostrando que el océano no necesita monstruos mitológicos para ser un abismo de terror incomprensible. Cuando analizamos estas tragedias reales, entendemos el peligro inherente del mar. Sin embargo, la naturaleza humana no siempre se conforma con fallas mecánicas o tempestades implacables. Constantemente buscamos un villano, un monstruo o una fuerza oculta que explique lo que nos aterra. Y fue precisamente esta necesidad humana la que terminó construyendo el misterio marítimo más famoso y más incomprendido del planeta. 1. El Triángulo de las Bermudas. A lo largo de nuestras vidas, nos han enseñado que hay un rincón del océano que devora aviones y barcos por igual. El Triángulo de las Bermudas. Pero en el número 1 de nuestra lista, no vengo a contarte las mismas leyendas sobre portales dimensionales o magnetismo letal. El verdadero misterio aquí, y el más fascinante de todos, es cómo una leyenda inventada logró convencer al mundo entero de que era un hecho científico. Todo comenzó con eventos trágicos reales, como la desaparición del vuelo 19 en 1945 y la del USS Cyclops que mencionamos antes. Pero el triángulo no existió conceptualmente hasta 1964, cuando el escritor Vincent Gaddis unió estas tragedias en un artículo de revista. 10 años después, Charles Berlitz publicó su exitoso libro, mezclando desapariciones reales con datos alterados, omitiendo tormentas severas y añadiendo naufragios que ocurrieron a miles de kilómetros de distancia. ¿Qué sabemos realmente hoy? Casi todas las desapariciones famosas del Triángulo tienen explicaciones documentadas. Errores de navegación humana, tormentas tropicales sorpresivas de la corriente del Golfo y barcos en mal estado. Más importante aún, las principales aseguradoras marítimas del mundo, que basan su negocio en datos fríos y matemáticas, no cobran ni un solo centavo extra por cruzar el Triángulo de las Bermudas. Estadísticamente, no es más peligroso que cualquier otra zona de alto tráfico naviero en el mundo. Las muertes y desapariciones fueron reales. El sufrimiento de las familias fue real. Pero el monstruo sobrenatural que los devoró fue una invención de la cultura pop para vender libros. Quizá el verdadero misterio no es qué ocurre en el Triángulo de las Bermudas, sino cuán dispuestos estamos a abandonar el razonamiento científico frente a una buena historia de terror. Al final, cada naufragio sin encontrar, cada eco abisal y cada leyenda tejida alrededor del mar nos devuelve a la misma verdad ineludible. Somos criaturas de tierra firme, habitando un mundo dominado por aguas insondables. Por mucho que nuestra tecnología avance, el océano profundo sigue siendo, y probablemente será durante siglos, el mayor umbral de lo desconocido en nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en este descenso. Si el video te pareció fascinante, suscríbete a Crónicas del Umbral para seguir explorando los rincones más oscuros de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo umbral.